得不到你的爱情，山洞夜里没有光明，你不给我一颗真心，山黑夜里都找不到那。 A partir de este momento te entregamos una clave para ingresar a China, para descifrar y descubrir la realidad y potencia de un país increíble. Clave China, mucho más que un programa radial, un viaje a un país casi continente. Hola, ¿cómo andan, queridos amigos y amigas de Clave China? Qué lindo este encuentro de hoy. Pero les cuento que esta semana venía pensando lo difícil que es concentrarse en este país, aquí en la Argentina. Siempre tenemos una noticia que tapa a otra noticia y así sucesivamente en una suerte de espiral interminable. Pero, ¿saben una cosa? También es cierto que el mundo nos trae algunas sorpresas que no son tan malas. Hay que saber mirarlas y encontrarlas y pueden ser agradables. Pero hay que disponer de un tiempo e invertirlo y salir a buscar esa parte del mundo que nos hace un poco más feliz. Hoy queremos compartir con ustedes opiniones de dos expertos. Me alegró mucho poder conversar con Leonardo Baster, que es el segundo jefe de la Embajada de Cuba en Argentina, sobre un tema que es recurrente, la desinformación, la manipulación, el cerco informativo contra Cuba, entre otros temas. La cuestión es que recrudeció como un tiro por elevación ante la crisis política que se desató tras las elecciones en la República Bolivariana de Venezuela. Bueno, Cuba también fue objeto de todo tipo de ataques. Y luego quise conversar con Gustavo Girado, otro experto, un gran investigador, docente, economista, académico, y que en los 2 últimos años cumplió una misión diplomática muy importante en la Embajada Argentina en la República Popular China. Pero la conversación en este caso trató más de enfocarse en la cuestión personal, de cómo, en este caso Gustavo Girado, llega a China, cómo se aproxima a China desde el campo académico, en este caso como consultor, desde la investigación. Él compartirá con nosotros su historia, es una historia personal, profesional, y como esta misión diplomática lo obligó obviamente a vivir durante 2 años en China, él va a compartir la percepción de la vida cotidiana de esta gran ciudad que es Beijing, donde él vivió mientras cumplía con su labor. Y ahora, como siempre, vamos a comenzar el programa abriendo la ventana de la música para abrir un poquito más los oídos y las sensibilidades. Clave China.
Clave China. Y como siempre, China en clave de noticias, en la voz de nuestro colega Enrique Gón del Grupo de Medios de China. Él nos trae, como cada semana, lo más trascendente que ha ocurrido en estos últimos 7 días en el país asiático. Y así lo presentamos. China en clave de noticias. Los principales títulos de la semana. Hola amigos de Clave China, ¿cómo están? Soy Enrique Gón. Bienvenidos a China en clave de noticias. Este 20 de agosto, el presidente chino Xi Jinping elogió a los atletas olímpicos de su país por la destacada actuación y espíritu deportivo que mostraron en los Juegos Olímpicos de Verano París 2024, resaltando que han traído más gloria a la nación y a su pueblo. Durante su encuentro con la delegación olímpica de China en el Gran Palacio de Pueblo en Beijing, Xi Jinping instó a los deportistas a redoblar sus esfuerzos para consolidar a China como una potencia en el ámbito deportivo. Xi Jinping, secretario general del Comité Central del Partido Comunista de China y presidente de China, sostuvo conversaciones el 19 de agosto por la mañana en el Gran Palacio de Pueblo en Beijing con Dong Lam, secretario general del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam. Xi Jinping le dio la bienvenida por su visita de Estado a China y le felicitó una vez más por su elección como secretario general del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam. A las 3:24 del 19 de agosto, un barco de la Guardia Costera Filipina causó un roce con un buque chino en aguas cercanas a Xiaopingjiao y posteriormente entró de manera ilegal en las aguas de Renaijiao, informó Kan Yu, portavoz de la Guardia Costera de China. El barco filipino ignoró las repetidas advertencias de la parte china y navegó de forma intencional y peligrosa hacia un barco de la Guardia Costera china que cumplían tareas de aplicación de la ley, causando el incidente. Horas más tarde, el barco filipino se adentró en las aguas de Renaijiao, señaló Kan, quien urgió a Filipinas a poner fin de inmediato a las provocaciones o, de lo contrario, asumir toda la responsabilidad por las eventuales consecuencias. El servicio postal de China, China Post, emitió este jueves una serie de 4 estampillas para conmemorar el 120 aniversario del nacimiento del fallecido líder Deng Xiaoping. Cada una de las estampillas presenta un retrato al óleo de Deng, en memoria de su gloriosa carrera y su carismático comportamiento. Nacido el 22 de agosto de 1904 en la provincia de Sichuan, en el suroeste de China, Deng es recordado como el arquitecto jefe de la reforma y apertura del país, que comenzó a finales de la década de 1970. Editores, radiodifusoras y ministros de China y África enviaron delegados el 21 de agosto para asistir en Beijing al 6º Foro de Cooperación entre Medios de Comunicación de China y África. Al personal de los medios de comunicación se unen representantes de grupos de reflexión para debatir cómo impulsar los lazos entre ambos continentes. El dirigible tripulado para uso civil AS-700, desarrollado independientemente por China, completó el miércoles su primer vuelo ferry transprovincial, informó la Corporación de la Industria de Aviación de China. La aeronave voló unos 1000 kilómetros durante su vuelo ferry transprovincial, cumpliendo con la mayor autonomía y alcance de vuelo registrados por un dirigible tripulado de fabricación china, de acuerdo con la Avic, fabricante líder de aviones de China. Los bancos de China han registrado una firme expansión en sus activos desde el inicio de este año. Los activos de las instituciones financieras del sector bancario de China aumentaron 7% interanual para ascender a 423,8 billones de yuanes, alrededor de 59,43 billones de dólares a finales de julio, informó Xiao Yuanqi, subjefe de la Administración Nacional de Regulación Financiera, en una conferencia de prensa.
Amigos, así son las noticias más interesantes e importantes de China durante la semana. Soy Enrique Kong. Hasta la próxima en China en Clave de Noticias. Clave China.让我远离，让我靠近，挥动着双手，好像在哪里。Tell me about it。如果还有另一个世界，岂不是你是另个我？一步一步向你靠近，前方荆棘密布大地，伸出双手，前方有我在这里。嘿，我们会相见，不要去想念。翅膀到底什么时候才可以张开啊？ Yeah 难道有风吹来的时候，这双翅膀才可以张开吗？当我闭上眼睛，当我用力呼吸，不从自己影子里去逃避，每日彷徨在那悲伤中更不必。Yeah 一步一步向你靠近，前方荆棘密布大地，伸出双手，前方有我在这里。我们会相见，不要去想念。I know， 我就是你的未来。I know， 你就是我的过去。我们会相见，忘记了想念。I know， 我会守护着你。I know， 永远不离不弃。呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀！呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀！ 我们会相见，不要去想念。I know， 我就是你的未来。I know， 你就是我的过去。我们会相见，忘记了想念。I know， 我会守护着你。I know， 永远不离不弃。呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀！呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀！ Clave China. Y como les comenté en la apertura, ¿en qué anda la República de Cuba? ¿Y por qué es objeto de tantos ataques informáticos últimamente? ¿Cómo se defiende de esto? ¿Cuentan con tecnología suficiente? Porque parece que es la logística, obviamente, para expandir desde noticias falsas hasta activar esas grandes usinas con las que cuenta el poder para producir, como siempre digo, mucha ignorancia. En fin, de todo esto nos habla Leonardo Baster para la audiencia de Clave China, porque también queremos que China conozca a Latinoamérica un poco más. Este fue el diálogo que mantuve con Leonardo, segundo jefe de la Embajada de Cuba aquí en Buenos Aires, Argentina. Clave China. Bueno, un gusto contar aquí en Clave China con Leonardo Baster, segundo jefe de la Embajada de Cuba. Un placer, Leonardo, contar contigo. Y un tema que es el tema que se viene planteando no solamente desde el campo del periodismo, de la política en general, de sectores sociales, que es, bueno, el cerco informativo que se impone en algunos casos hacia algunos países. Estamos hablando de Cuba, en otros respecto a algunos temas, ¿no?
estamos en un mundo con mucha capacidad para producir ignorancias, no solamente manipulación o lo que conocemos como fake news. ¿Cómo enfrenta Cuba, aparte del bloqueo económico, este cerco informativo que es notorio muchas veces? Sí, primero agradecerte por la invitación a este espacio. Efectivamente, el bloqueo económico, comercial y financiero que impone el gobierno de los Estados Unidos por más de 6 décadas a Cuba va de la mano junto a este otro bloqueo mediático que desde los comienzos de la propia revolución busca estigmatizar, demonizar a la revolución y a todas las medidas que a partir de 1959 empezó a tomar el gobierno revolucionario. Ya desde los primeros años fue clara la intención de propagar lo que hoy llamamos fake news. En la década del 60 del pasado siglo seguramente se le llamaba de otra manera. Las campañas tenían quizás otra velocidad en su propagación. Hoy se articulan de manera muy rápida a partir del propio desarrollo de las redes sociales. A comienzos de la revolución, de las primeras campañas que se realizaron contra Cuba precisamente fueron tratar de demonizar a los principales dirigentes de la naciente revolución. Recuerdo también la campaña que dio paso a lo que nosotros llamamos la Operación Peter Pan, por la cual salieron de Cuba miles de niños, porque se divulgaba esa información falsa de que la revolución le iba a quitar la patria potestad a los padres de estos pequeños, ¿no? Y fueron sacados del país. Y así sucesivamente, de manera general, para legitimar o para dar continuidad en el tiempo a este bloqueo que causa necesidades, carencias. Al pueblo cubano se necesita de un aparato mediático bien estructurado y financiado por el gobierno de los Estados Unidos, que además lo dice abiertamente a través de fondos que destina a varias agencias para financiar medios supuestamente independientes que constantemente estén divulgando una realidad ficticia sobre Cuba y que pretenda hacer ver al mundo como que las necesidades y carencias que hoy sufre el pueblo de Cuba son consecuencia de los errores del gobierno cubano y no de un bloqueo que le es impuesto por más de 6 décadas por el gobierno de los Estados Unidos. Recientemente observé que a raíz de la situación que se planteó tras las elecciones presidenciales en la República Bolivariana de Venezuela, Cuba recibió por elevación, es decir, asociaron las críticas que hubo en los medios occidentales, en algunos, con mucha fuerza, los que no coincidían, digamos, con la iniciativa y el proyecto bolivariano, se encargaron de, obviamente, hacer sus críticas en forma masiva, reiterada, sistemática. Y también vi que en la volteada se aprovechó esta situación para también referirse a Cuba. Digo, lo cito como un hecho reciente, aparte de la historia que vos, el recorrido que estabas haciendo, de algunos de los casos paradigmáticos que nos hablan de la censura informativa, la manipulación y la tergiversación, ¿no? Sí, es una práctica. En el caso que mencionas, tras las recientes elecciones presidenciales del 28 de julio en Venezuela, comenzaron a aparecer en las redes sociales y en algunos medios determinadas informaciones que para nosotros no son nuevas porque forman parte de un accionar cotidiano ya, ¿no? Cada vez que ocurre algo en el continente, que algún pueblo alza la voz ante las amenazas del Imperio del Norte, siempre aparecen en los medios lacayos de costumbre, aparece este intento por vincular a Cuba. En el caso que mencionas, se pretendió realizar una campaña diciendo que había vuelos fuera de lo normal entre La Habana y Caracas, cosa que la Cancillería cubana desmintió al momento porque se tratan de vuelos comerciales que ocurren y que cualquier persona en cualquiera de estas páginas que hoy existen en las que uno puede controlar los vuelos puede ver que
Hay un vuelo de la Turkish Airlines que vuela regularmente Estambul, La Habana, Caracas, y que se trataba de esos vuelos o los vuelos comerciales que también existen de la aerolínea Conviasa. Entonces, forma parte de toda una estrategia de presentar a Cuba como el origen de todos los males y que no es más que el repetido intento de pretender que no ocurra una nueva revolución cubana y acallar el ejemplo de la revolución en el continente y en el mundo. Tengo una consulta porque he observado una presencia muy importante de Cuba, no solo justamente de estos sectores que vos mencionabas, una presencia muy importante que nunca había visto en los últimos años. Digo, la presencia de Cuba en Twitter, en Facebook, en las redes, tanto sus instituciones, sus organizaciones de masas como cubanos patrióticos que tienen sus blogs, tienen sus opiniones, etcétera, y van contestando como pueden en esta olla de grillos, como alguna vez escuché decir a un gran periodista cubano, Tubal Páez, encuentran una pequeña ventana. Esto es así, disponen hoy de internet, disponen de tecnología, por lo que se ve. Digo, te lo consulto porque me llamó la atención. Sí, como en cualquier lugar del mundo, hoy el teléfono celular forma parte de nuestra vida cotidiana, ¿no? Y sobre todo de las más jóvenes generaciones que ya uno diría que nacen con esas habilidades desarrolladas. En efecto, hemos aprendido que las redes sociales son hoy un nuevo escenario de guerra, diríase, ¿no? En el que a nosotros en particular nos toca enfrentarla, porque es un escenario donde se nos está atacando constantemente y es hoy precisamente el escenario predilecto para esta guerra no convencional, esta guerra de nuevo tipo que se lleva a cabo hoy. Y estamos llamados precisamente en ese nuevo terreno, alzar la voz y dar a conocer nuestra verdad. Siempre teniendo en cuenta que partimos con desventaja, porque le podemos dedicar a esas acciones menos recursos que los que les dedican esos que fraguan esas campañas mediáticas muy bien articuladas. Uno se da cuenta por los hashtags que utilizan, siempre en fechas señaladas, y después los que estudian los focos desde donde parten esos mensajes, el camino siempre llega al mismo origen, ¿no? Sobre todo desde los Estados Unidos y desde determinados actores de probada procedencia anticubana se lanzan la mayoría de los ataques contra Cuba. Otra consulta, vivimos en un mundo donde las tensiones geopolíticas están a la orden del día, Latinoamérica las vive cotidianamente. El rol que está asumiendo China en el mundo, te lo consulto porque estamos en clave China y es nuestro tema el abordar estos aspectos. Estas tensiones también se viven en Cuba, digo, Cuba fue el primer país que reconoció a China y sé que hay acuerdos de cooperación en el campo de la ciencia, de la técnica, etcétera, muchos intercambios con China. No sé si los suficientes y los posibles. ¿Cómo ves esto desde la perspectiva justamente de estas tensiones geopolíticas, esta aproximación de China que no es nueva, que tiene que ver con la historia de Cuba en este momento? Te diría que China es un actor hoy fundamental, lo es desde varias décadas, por supuesto, un actor fundamental en este nuevo orden global que tiende a la multipolaridad, sin lugar a dudas, ¿no? Cuba, para nadie es un secreto también que tiene relaciones y diálogo político al más alto nivel con todas las autoridades de la República Popular China. Son frecuentes las visitas de alto nivel de un lado y del otro, visitas de Estado, visitas de gobierno, visitas también parlamentarias. Nuestros principales dirigentes visitan a China con frecuencia y es, como lo mencionabas, un socio fundamental también para el desarrollo de nuestras relaciones económicas a nivel internacional, que se ven limitadas por las propias presiones que impone la extraterritorialidad del bloqueo norteamericano. Entonces, con China hay acuerdos
bilaterales de cooperación, hay créditos de comercio también vigentes en estos momentos, y la cooperación es en distintos ámbitos. Yo veíamos recientemente en el caso de las Olimpiadas, se dio a conocer que un entrenador de boxeo que le permitió a Cuba, a China, perdón, obtener 5 medallas en una categoría en la que China no tiene una tradición tan larga deportiva, y forma parte, el entrenador era cubano o es cubano. Entonces forma parte de esa cooperación bilateral que hay en disímiles sectores. De manera que para Cuba, China es un actor y un socio fundamental en el escenario global que afortunadamente, como te decía, tiende a ser cada vez un mundo más multipolar y pretendemos eso, ¿no? Estrechar en la medida que sea posible las relaciones entre Cuba y la República Popular China. Bueno, Leonardo, mira, no va a ser la última vez que te invite al programa. Este es un espacio que lo queremos compartir con todos aquellos que tienen algo que decir. Así que te agradezco tu participación en Clave China y te espero una próxima vez. Lidia, volver a agradecerte por la invitación. Quizás en una próxima ocasión sea el embajador quien pueda Un dar gusto. una entrevista y ofrecer sus consideraciones. Y coincido, ¿no? Contigo en la importancia de estos espacios en un contexto en el que abunda en gran parte de los medios demasiada frivolidad y el tratamiento muy por arriba de temas que requieren un análisis muy profundo. Contar con espacios como el tuyo me parece fundamental. No, te agradezco a vos y sé que te robé unos cuantos minutos y que tenés una gran tarea hoy que desarrollar en tu trabajo. Así que muchísimas gracias, Leonardo, Gracias a ti. por compartir este tiempo con nosotros. Gracias. Gracias, Lidia. Clave China. Y ya rapidito nos vamos a la pauta comercial, así lo pide nuestro operador y nosotras somos muy obedientes. Clave China. Una llave para abrir y descubrir el fascinante mundo que nos ofrece China en todas sus dimensiones. Y ahora sí, nuestro amigo Gustavo Girado, un gran conocedor de la economía asiática en general, hoy prácticamente especializado en China. No sé si están así porque es un gran investigador y tiene una vasta experiencia, que ustedes lo van a escuchar ahora, que no se inició en las investigaciones o consultorías para entenderse mejor económicamente hablando con la República Popular China. La pregunta que yo le hacía es cómo llega a adoptar China como objeto de estudio e investigación. Y a ver, qué ruta de la seda es la que recorrió Gustavo Girado y que generosamente comparte con nosotros como una historia personal y profesional. Lo escuchamos. Clave China. Bueno, un gusto contar aquí en Clave China con Gustavo Girado, no es la primera vez que viene, pero hoy yo tengo muchas ganas de compartir con la audiencia un poco la trayectoria personal, es decir, Gustavo Girado como persona, como ese tipo que un día se levantó y dijo, che, me parece que es importante China, me voy a dedicar a estudiarla. Y bueno que la estudiaste, porque el pedigrí que tiene Gustavo es enorme, es muy rico en el campo académico, en el campo de la investigación académica y también en el último tramo una experiencia diplomática. Gustavo, contame, ¿qué pasó? ¿Qué día fue que se te despertó el indio con China? Gracias, Lidia, ¿qué tal? ¿Qué tal? Gracias por tus comentarios. Mira, vos sabés que no fue un día y ahí te voy a decepcionar un poquito porque yo trabajaba en el Ministerio de Economía y allá a comienzos de los 90 y se produce, Argentina firma un convenio con el gobierno de Japón y firman para para llevar adelante el llamado proyecto Okita 2. Okita había sido un premier japonés de la década del 60, creo, y cuando estaba Alfonsín en el gobierno hubo un convenio entre Japón y Argentina y se llevó a cabo el proyecto Okita 1, por el cual el gobierno japonés hizo una especie de estudio de la economía argentina para hacerle recomendaciones.
Bueno, yo estaba en el Ministerio de Economía cuando se hace la segunda etapa de ese proyecto y me tocó participar como consultor por el lado argentino. Entonces, estuve con 20 investigadores japoneses trabajando en una oficina del Ministerio de Economía y del banco, en lo que es el Banco Nación, ahí frente a Plaza de Mayo, casi 2 años, atendiendo a los japoneses, llevándolos por todo el país para que ahí me tocó ser responsable del sector manufacturero. Entonces, a los japoneses investigadores del sector manufacturero me tocó acompañarlos por todo el país porque ellos estaban evaluando la infraestructura argentina para poder hacer recomendaciones de política. Y eso duró un par de años del trabajo. Y ¿sabés qué? Me involucró bastante con el tema de Oriente. Por lo tanto, cuando terminé ese trabajo, el gobierno argentino me pidió que fuera a trabajar a la Unidad Analítica Asia-Pacífico, que era una unidad dirigida en ese entonces por José Bekenstein, que se dedicaba a las cuestiones de política y de comercio entre Argentina y el Asia-Pacífico. Eso ya es más hacia fines de los 90. Y bueno, ¿qué me permite eso? Primero ir a estudiar a Japón, y me fui a estudiar unos meses política industrial y política comercial, allá por el 96, y en el 97 fui a la isla de Taiwán, a Taipei, a estudiar políticas de promoción de exportaciones. Casi todos los que estábamos en esa unidad analítica pudimos ir a perfeccionarnos a Asia de alguna manera. Y eso, vos sabés que se da en el momento en que el modelo de desarrollo asiático había tenido un pico había explotado académicamente, y el famoso East Asian Miracle, o el milagro del este asiático, el Banco Mundial ya lo había publicado y había levantado una polvareda, un debate internacional a nivel académico muy grande. La versión occidental de por qué había habido el milagro asiático en las economías asiáticas, y estaba la respuesta asiática respecto a ese debate que se había generado en Occidente. Latinoamérica estaba bajo la nube neoliberal. África y Latinoamérica no existían en términos de este debate, sino que Occidente le criticaba a Oriente gran parte del estatismo y la economía de amigos que había, mientras que Oriente remarcaba el esfuerzo que habían hecho y las inversiones que habían hecho sus propios capitales para poder ponerse a la vanguardia, en ese caso exportadora, porque tiene lugar ahí un modelo de producción en Asia que miraba al exterior, es decir, crecían porque exportaban mucho, para ser sintético. Y eso estaba muy vinculado con la Unión Europea y con Estados Unidos y Canadá, es decir, el hemisferio norte. Entonces, en lo personal, estar estudiando en Japón y luego trabajando en la Unión Analítica me vincula con Asia. Yo me especialicé bastante en la economía japonesa y en la ASEAN, pero paulatinamente, mientras yo hacía eso, ellos iban perdiendo un poco de peso específico e iba creciendo la importancia de China a nivel internacional. Ya China, estamos ya terminando los 90, y te recuerdo que en el 2001 China ingresa en la OMC. Claro. ¿Dónde me agarra eso? Bueno, agarra en el pleno despelote de Argentina, cuando precisamente todo estalla, en el 2001. Justamente China ingresa en la OMC en diciembre del 2001, y acá ya hemos sido testigos de lo que pasó el 19 y 20 de diciembre de ese año, cuando estalla la convertibilidad y se va el gobierno de la Rúa. Para ese entonces yo estaba seguido en el Ministerio de Economía, ya en otras funciones, pero encargado de coordinar un área sobre economía internacional. ¿Con qué me deja eso? Con un gran activo en términos de personales, de conocimiento sobre Asia, porque ya había estudiado allá y había estado durante muchos años estudiando el tema de cómo vincularse política y comercialmente con Asia. Había participado en las misiones de negociación comercial para el acceso de productos argentinos, había estudiado políticas de promoción de exportaciones, a cómo lo hacían ellos, para ver de qué manera podíamos aplicar esas enseñanzas aquí en la Argentina. Entonces mi relación con lo que son los agroalimentos, luego con lo que son las políticas de promoción que llevaba adelante la Fundación Exportar en Cancillería, y lo que hacía el Ministerio de Economía, se transformó, te diría, Lidia, en mi espacio de trabajo. Yo me fui especializando paulatinamente, mientras también empecé a enseñar, digamos, primero en la Universidad de El Salvador. El doctor Jorge Malena me hizo un lugar en su cátedra para que fuera a enseñar allí economía de Asia. Él enseñaba política, yo enseñaba economía. Estuve un par de años allí en lo que era entonces la escuela, digamos, de estudios asiáticos, la escuela de estudios orientales, para ser más preciso, que ahora es una licenciatura. Entonces, ya vinculado académicamente en forma parcial, profesionalmente bastante integrado a las cuestiones de Asia, es el momento en que China emerge, digamos,
Y cuando China se transforma en una economía muy importante para la dinámica global, yo, digamos que ya estaba ahí. En términos profesionales, como te dije, te iba a desestimular un poquito. Básicamente yo, no es que me enamoró China, me volví loco por su cultura, me emocioné al conocer. No, mira, básicamente yo trabajaba los temas de Asia y en los temas de Asia yo había estudiado el modelo de desarrollo asiático para entonces y lo había enseñado también. Había escrito un libro por mi maestría que fue en Relaciones Internacionales en Flaxo, que la terminé en el 2001 precisamente. Luego termina mi primer libro vinculado justamente al tema del comercio de Asia y Argentina. Entonces me voy especializando profesionalmente y es como que yo estaba estudiando esas cosas y no me sobraba el trabajo, especialmente en esos años, 2001, 2002, donde para todos fue bastante problemático. Bueno, para mí, a pesar de la especialización, también fue bastante problemático. Entonces hice lo que podía hacer y me dediqué a lo que me podía dedicar porque no sobraba el trabajo y el trabajo que tenía era ese. Entonces, las ofertas laborales estaban vinculadas con las consultorías, con ser un advisor, digamos, en los temas que estaban vinculados con el Asia al Pacífico, cada vez más China por sobre el resto de las economías, y de ahí que lleve a esta altura más de 30 y pico de años en eso, y a partir del 2014, te diría, sí, exactamente 2014, yo fui todos los años a la República Popular hasta el 2019. Entré una y dos veces porque empecé a gestionar la cuestión de la relación académica entre China y diversas instituciones académicas de Argentina, y esto ya se convirtió, digamos, en mi modo de vida. Yo ya tengo 63 y hace muchos años que estoy en la cuestión académica. Ahora, como ya sabés, dirijo el posgrado de especialización en estudios en China contemporánea en la Universidad Nacional de Lanús. Ahí también dirijo el Centro de Estudios e Investigación Sino-Latinoamericano y hasta muy recientemente, como bien dijiste, fui consejero de la Embajada de la República Argentina en Beijing, casi 2 años, en coincidencia cuando estuvo en funciones el ex embajador Sabino Bacanar Baja, mi compañero de trabajo también en la Universidad Nacional de Lanús, y trabajamos juntos ahora en Beijing durante la gestión de él como embajador. Bueno, y te quiero preguntar, tu percepción de China, ¿no? Porque una cosa es estudiar China a la distancia y otra cosa, hiciste una experiencia diplomática y me imagino que el haber interactuado no solo con funcionarios, sino con la propia sociedad china, te dio lugar a tener una percepción. ¿La podés compartir? ¿Qué viste? ¿Cómo nos ven? ¿Cómo nos conocen? Bueno, vamos primero por lo que yo vi, si te parece. A mí me impresionó gratamente estar todo el tiempo allí, no ir solo por un seminario, no ir a presentar un libro, no solo ir a dar alguna clase como supe dar allá en Sichuan en algún momento, o ir a visitar universidades. Esa era parte de mi función anterior, y la reiterada, y muy agradable, por cierto, porque me atendieron siempre como alfombra roja, ahí viene el profesor, y me trataron siempre bárbaro. Solo tengo palabras de agradecimiento para la sociedad y para la gente vinculada a las universidades en China por el trabajo que hacía habitualmente. Pero este último tramo, del 2022, estuve allá teniendo que ir a lavarme la ropa, a alquilar un departamento, a ir al supermercado, a tratar de hacerme entender. Por supuesto, no sé lo suficiente del idioma como para tener una vida que sea llevadera. Y estuve viviendo en Beijing, en la capital. Y si bien trabajaba en un lugar bastante cómodo, como la Embajada de Argentina, en un barrio también acomodado para el medio, digamos, para el promedio de la sociedad china, estaba donde viven los diplomáticos, ¿no? Son lugares donde uno tiene todos los servicios muy cómodamente disponibles. Yo me encontré con una sociedad que yo sospechaba que trabajaban mucho, pero que no me imaginé que no sabía que trabajaban tanto. Pude ver in situ el grado de dedicación que tienen, pero también me sirvió mucho en términos profesionales para ver de qué manera en China la gente está dispuesta a conceder libertades individuales para ganar un beneficio colectivo. Digamos, cómo lo colectivo, estoy tratando de ser muy sintético y perdóname, me tengo que pensar mientras hablo, cómo lo colectivo se antepone a la cuestión individual. Y si bien ellos se subsumen, digamos, pierden la individualidad claramente frente al trabajo manifiesto, frente cuando generan valor trabajando,
sea en una fábrica, en un banco, es decir, trabajadores de cuello blanco, de cuello azul, algunos con más jerarquía que otros, por supuesto, como en toda sociedad capitalista, si se quiere, siendo generoso, digamos, con China, ¿no? Donde el Estado sigue omnipresente, pero las relaciones sociales de producción son capitalistas porque hay una acumulación privada de capital, donde la gente, a pesar de que las relaciones sean muy emparentables con lo que hacemos aquí, en Occidente, allí se diluye mucho esta intención que, por ejemplo, en Occidente encontramos en forma muy evidente, que es el intento del progreso individual a través de ascender en un trabajo. La capacidad individual. Sí, y tratar, pero no significa que esté allí desestimulado, porque de hecho ellos compiten entre sí bastante, porque cuando veamos los temas de problemas van a aparecer el tema del desempleo como una cuestión bastante crítica, especialmente en la gente joven. Eso los pone, digamos, una tensión muy importante, y hoy el gobierno tiene un problema importante con el tema del desempleo, pero más allá de eso, es que eso los obliga a competir, los obliga a esforzarse y a ser especialistas, digamos, en su diseño profesional personal. Siempre hay un mandato vinculado con el proyecto colectivo que hace que todos cumplan con la norma, cumplan con las reglas y se sienten parte de un instrumento mayor, cumpliendo con su objetivo muy particular, muy pequeño, pero que conocen y comprenden como formando parte de un engranaje mucho mayor. Ahora, eso si bien podría diluir el interés en el hacer las cosas eficientemente, ¿no? Porque quiero quitar la condición soviética, digamos, del comentario, Sí. porque justamente eso es lo que no aparece. No aparece el uniforme gris, estamos todos iguales, digamos, una década del 40 o década del 30. Un estereotipo de modelo. Absolutamente del comunismo de igualdad equitativa, en la cual todos nos vestimos de una forma muy similar y no hay distingos entre nosotros porque solo se hace esa ropa. Muy por el contrario, tenés vanguardias, no solo en la moda, pues ya que estoy hablando de eso, no, vos sabés muy bien, y tanto como yo, que las cuestiones tecnológicas, manufactureras, de comportamiento empresarial, están en la vanguardia, ¿sí? Están en la frontera del conocimiento. Las grandes marcas, Y están en la frontera tecnológicas, no tecnológicas, de diseño, modas, eso es. de las prácticas culturales que hacen al suceso del trabajo, pero también en la vida cotidiana, los tipos están allá adelante. Entonces vos como latinoamericano, en este caso yo como latinoamericano, bueno, ahí no sentí, yo entiendo, vi perfectamente de qué diferente manera lo viven eso, porque son tantos que también distinguirse tiene también, hay una suerte de irrelevancia respecto de llamar la atención. Y eso me hizo acordar mucho a Nueva York la primera vez que fui, cuando era un zoológico. Yo me encontré en un zoológico de gente totalmente diferente, donde masiva era tan plural, digamos, lo que uno veía en Estados Unidos, que me impresionó gratamente la forma en que cada uno se manifestaba como realmente lo deseaba y no era objeto del señalamiento del otro, digamos, ¿no? Bueno, acá me pasó algo parecido, pero solamente parecido, porque la gente realmente no sentía, yo no vi que donde yo estaba al menos, tuviesen alguna necesidad de distinguirse. Por el contrario, se vestían como realmente les daba la gana, y con una suficiente variedad como para que ser distinguibles, pero no en términos de masa. Gustavo, yo te voy a invitar una próxima vez para que profundicemos estos últimos aspectos. Me interesa mucho, porque todavía, digamos, en este mundo que es una gran usina es un gran productor de ignorancias, son equiparados entre la Fox News y las manipulaciones y las ignorancias que se instalan. Es muy interesante lo que vos estás compartiendo en este momento. Me interesa no solo en la caracterización económica, sino culturalmente, porque todavía siguen vigentes algunos prejuicios y algunas definiciones que son viejas, que no son ciertas, donde ya es una sociedad que ha evolucionado culturalmente en otro sentido, más allá del gusto de un sector, digo, del progresismo por la cultura milenaria, digamos, desde una perspectiva que nosotros conocemos muy bien acá en la Argentina y en Latinoamérica. Así que yo te agradezco tu presencia aquí en Clave China. Me quedan poquitos minutos para el programa y si querés agregar algo más, te dejo un minuto y nos despedimos. No, gracias, Lidia. Asiento tus comentarios de recién, y es interesante resaltar, si te parece, que el conocimiento que se tiene de la distancia geográfica, sabes que es muy grande, pero la distancia cultural es aún mayor. Eso tiene que quedar totalmente grabado. Y el desconocimiento que hay de ellos sobre Latinoamérica también es importante,
y del mismo grado del desconocimiento que tenemos nosotros de Asia Ajá. y de China. Así que, obviamente, mi entorno conoce. Hay ciertos espacios específicos profesionales donde esas cosas se conocen, pero Latinoamérica es un todo, es un conjunto, no hay un distingo para ellos. Insisto, hablo muy genéricamente, no donde yo me desenvolvía, sino la población, donde Entiendo. para ellos, a Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Perú, en todo caso distinguen Brasil y México, y hasta ahí, y con mucha, siendo muy optimistas. Pero si no, somos una gran masa proveedora de recursos. Bueno, Gustavo, te agradezco enormemente y ya te digo, estás invitadísimo para profundizar justamente en esto último que estabas comentando, ¿eh? Te agradezco. Bueno, muchas gracias, Lidia, gracias y a disposición. Clave China.相互散，陌生又熟悉的声音，那声音扑朔迷离，飘着散着笑着，让我远离，让我靠近，挥动着双手，好像在哪里。Tell me about it。如果还有另一个世界，岂不是你是另一个我？一步一步向你靠近，前方荆棘密布大地，伸出双手，前方有我在这里。我们会相见，不要去想念。I know， 我就是你的未来。I know， 你就是我的过去。我们会相见，忘记了想念。I know， 我会守护着你。I know， 永远不离不弃。呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀！呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀！在我背后的翅膀到底什么时候才可以张开啊？难道有风吹来的时候，这双翅膀才可以张开吗？当我闭上眼睛，当我用力呼吸，不从自己影子里去逃避，每日彷徨在那悲伤中更不必。Yeah， 一步一步向你靠近，前方荆棘密布大地，伸出双手，前方有我在这里。我们会相见，不要去想念。I know， 我就是你的未来。I know， 你就是我的过去。我们会相见，忘记了想念。I know， 我会守护着你。I know， 永远不离不弃。呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀！呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀！我们会相见，不要去想念。I know， 我就是你的未来。I know， 你就是我的过去。我们会相见，忘记了想念。I know， 我会守护着你。I know， 永远不离不弃。呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀！呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀！Clave China. Bueno, nos vemos el próximo domingo, como siempre. Nos vamos a levantar nuestro encuentro. Hemos sido invitados como Clave China y como Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires a la ciudad de Chongqing, que es una ciudad donde se va a realizar un foro, un gran encuentro entre periodistas de diversos países de Asia, de África y de Latinoamérica. Como siempre, en la idea de poder consolidar hermandades, cooperar, intercambiar ideas, poder coincidir en actualizar algunos paradigmas o poner en su lugar algunos paradigmas de la ética profesional.
Lo vamos a hacer en una ciudad que es muy, pero muy curiosa. Yo tengo muchas ganas de conocerla. Se llama Chongqing, que tiene 33 millones de habitantes. Rotondas increíbles, trenes que cruzan edificios, gasolineras en azoteas, una ciudad que vive la noche muchísimo, una línea de metro que atraviesa un bloque de viviendas. Bueno, la ciudad está en diferentes niveles. Todo el mundo habla de esta ciudad que tiene una hermosa historia, una rica historia para contar. Fue una de las ciudades más bombardeadas durante la Segunda Guerra Mundial y es increíble el desarrollo que tiene tecnológico. Dicen que es impactante. Así que, bueno, vamos a conocerla y después de nuestro regreso vamos a compartir con ustedes qué nos pareció y cómo fue nuestro debate, que nos importa y mucho. Ideas, propuestas y todo lo que podamos compartir con nuestra audiencia, con quienes nos siguen, con los amigos, a quienes queremos siempre encontrarlos aquí en la Radio República X770. Así que nos vemos el próximo domingo. Igual les mando un abrazo a todos y les contamos, les chusmeamos cómo la pasamos. 给我一个